Bueno, gracias a quienes están participando, a los amigos y amigas, siempre es un gusto. Voy a ir al grano ya, así que bueno, les voy a compartir unos apuntes que preparé. Eh, Mucha imagen, no se asusten, no es que es... bueno, Jesús, el divorcio y el nuevo casamiento, ¿no? Hacia una hermenéutica bíblica, eh, hacia una pastoral saludable. Fue intencionalmente pensado este subtítulo porque me parece que es muy importante ver algunos temas que nos aporta las hermenéuticas latinoamericanas y en este sentido quizás en contraposición a las experiencias que hemos tenido con otros tipos de hermenéuticas. Yo quisiera hablar desde lo contextual humano, de cómo nosotros estamos viviendo o nos aproximamos al texto bíblico, ¿no? Y pensar, por ejemplo, ¿por qué es difícil hablar sobre el divorcio? Yo tengo esa percepción, ustedes saben que muchas personas, cuando los invito a una conferencia como esta, es como diciendo, uy, ¿en qué baile me vas a meter? Porque es como que es incomoda, ¿vieron? Hay algunas cosas que ahí están dando vueltas. Y quizás tiene que ver un poco porque en muchos casos es una situación dolorosa que nos moviliza, que moviliza fibras muy íntimas, ¿no? Directa o indirectamente, ¿no? El tema del matrimonio y la ruptura del matrimonio, claro, claro que nos toca desde muy cerca. Y esto, como cualquier otro lector, cualquier otra persona que se va a acercar al texto bíblico, obviamente que va a afectar, va a condicionar de alguna manera su acercamiento al mismo. Eh, Particularmente en el mundo evangélico el tema ha sido censurado, y esto, perdónenme, pero es un tema censurado, y en ciertos casos con bastante violencia, ¿no? Discrepar de la mirada dominante sobre el tema ha sido visto como últimamente, vamos a decir así, en ciertos sectores, voy a corregir un poco lo que está acá, discrepar últimamente sobre el tema del divorcio, la mirada dominante, es visto directamente como atentar contra la familia. Así están las cosas, así está la polarización de las opiniones dentro de la iglesia. Quien piensa diferente es sencillamente porque está en contra de la familia, ¿no? Y en algunos casos ha sido castigado, inclusive con la exclusión. Con exclusiones de diferentes maneras, ¿no? No se le invita a predicar, no se le invita a enseñar, se les censura en la iglesia, se les llama la atención si son maestras o maestros, si son consejeros, si son pastores, no son tan bien tenidos, tan queridos en los círculos pastorales, en los grupos de pastores. Y eso no es para victimizarse, sino simplemente es lo que se da en los grupos mayoritarios, ¿no? Un ideal del matrimonio ha sido establecido como normativo, uno, ¿no? Y una mirada ideal. Desde el punto de vista ético, e impuesto como cristiano. Es decir, no estar casado de esa manera, que tu matrimonio no sea de esa forma, está mal, es pecado, ¿no? Y no solamente eso, sino que se dice, este es el matrimonio cristiano. No sé si ustedes han escuchado, pero ahora está muy de moda términos como el diseño de Dios para la familia y terminologías que vienen de otras ramas del conocimiento y ahora se diseñan también. Ahora Dios también es un tecnócrata, ¿no? Que tiene un molde al cual todos tenemos que entrar y amoldarnos. Así hay que ser. Y entonces, cuando vos no cierras con esto, cuando no conformas una familia como se dice, como se dice que debe ser, pasas a ser un no cristiano o un no buen cristiano. Entonces, los divorciados que se vuelven a casar pasan a ser cristianos de segunda categoría, ¿no? Es un cristiano buen hermano que se congrega y todo, pero no pueden acceder a ciertos lugares de liderazgo, no pueden servir de esta manera, ¿eh? Como dijo ayer un hermano de la iglesia, eh, nos encontramos con un cristiano fallado del outlet, ¿viste? Entonces, el control sobre las relaciones entre hombres y mujeres es un eje central en este tipo de actividad, de acciones, de actitudes hacia las personas que se han divorciado, ¿no? El patriarcado se pone en combate cuando se cuestionan sus perspectivas de dominio en el ámbito matrimonial, porque ahora vamos a ver después, en las discusiones de los textos, en lo que se va a discutir no es solamente el matrimonio, sino los derechos de los hombres en poder o no repudiar a su mujer. Eso es lo que va a molestarle a la gente. En eso consiste la discusión y la disputa de Mateo capítulo 19. No si el ideal de matrimonio, si los hijos, hay un montón de cosas que se ignoran porque el centro de la cuestión está en cómo. Ahora, ¿qué? ¿Nos vas a sacar el derecho también de repudiar a las esposas?
¿eh? Lo, eh, se lo van a decir a Jesús sus mismos discípulos. Hace unos años salió un libro, que creo que es del 2001, que es uno de los pocos que existen. eh, casi existen, no, casi no existen escritos de acompañamiento pastoral a personas divorciadas. ¿Ustedes lo han notado? Aquellas personas que trabajamos en pastoral, ¿has buscado libros? No hay. Mira que tengo buenos amigos que trabajan en el campo de la consejería pastoral. No hay buenos capítulos que dices, este escrito va a ser amplio, extenso, acá van a incluir uno. No hablan, no lo dicen explícitamente. Esli Carvalho escribió un libro hace ya 2 décadas. En el año 2001, la brasileña Esli Carvalho publicó Cuando se rompe el vínculo, separación, divorcio y nuevo casamiento. Este libro no sé cuánta repercusión ha tenido. Esli Carvalho escribe este libro y yo creo que tuvo varias virtudes. Uno de ellos, que exista, porque los que trabajamos en otro ambiente sabemos, cuando hemos querido, yo estoy en proceso de escribir un libro sobre este tema que voy a tratar hoy, y estoy escribiéndolo, y hay veces hay comentarios de las editoriales que dicen, uy, pero si publico este libro, ¿viste? Yo no sé si no, pero antes, uy, pero las organizaciones. Ahora, lo mío hasta ahora viene en medio negativo, ¿no? Bueno, hay mucha gente también que está pensando, que está buscando una pastoral de vida y que está queriendo tener espacios de diálogo como este, en la que se presenten situaciones o visiones, aún desde la misma mirada de los textos bíblicos, que sean saludables. Así que felicitaciones y un enorme agradecimiento a Esli por la valentía que tuvo y el amor que tuvo, y a la editorial que la publicó, que en ese momento, Ediciones Kairos, que publicó un libro con este título y con esta perspectiva. El divorcio se vive como vergüenza en el plano ético cristiano. Las personas tienen miedo de decir que son divorciadas. Eh, entonces, el divorcio se vive como vergüenza en el plano ético y como fracaso e incapacidad. Y inclusive creo que el libro de Esli ahí todavía tiene esa carga. Acompaña, pero todavía ve el divorcio como un pecado, como un mal enorme al que hay que apelar a la misericordia de Dios. Y aún en estos casos, en las iglesias más abiertas hacia una pastoral a las personas divorciadas, todavía siguen dentro de ese paradigma de un error cometido, una falta, ¿no? Grande, en la que hay que apelar a la misericordia de Dios. Ahora, en toda la vida hay que apelar a la misericordia de Dios, pero pareciera que en el divorcio particularmente hay que apelar a la misericordia de Dios a las personas divorciadas y no a personas que se han casado, váyase a saber de qué manera o de qué manera viven sus matrimonios. Entonces, a veces se escucha, ¿no? No pusiste tu matrimonio en las manos de Dios, ¿no? El divorcio es causa del pecado. Eh, fallaste como mujer y esposa. Acá el machismo se ve muy fuerte y la carga que hay sobre las mujeres es poderosa, ¿no? Una mujer divorciada no es lo mismo que un hombre divorciado. Aún en el ámbito de las iglesias, ¿no? La mujer divorciada tiene un estigma de haber sido mala esposa. Esto muy curiosamente, muy parecido al Nuevo Testamento, y por eso vamos a ver Mateo de esa manera. No fuiste buen esposo y padre, ¿no? Y he tenido esa posibilidad de charlar con mucha gente divorciada incluso, y llama la atención como la culpa juega muy fuerte y dentro de esa culpa la búsqueda de razones. Condenaste a tus hijos al sufrimiento y al fracaso. Mire, yo quiero decir que esta es una de las expresiones más perversas que hay. Y la verdad que hay que decirlo con todas las letras. La verdad que la persona que habla de esta manera tiene algún problema que tiene que resolver del corazón y de la mente. Porque hablar de esta forma es realmente ser perverso. Y hay gente que ya condena. Hay libros, ¿no?, que hablan de cómo es el perfil psicológico del hijo divorciado, de padres divorciados, ¿no? Y entre otras cosas, a veces hasta los condenan ya ¿viste?, con una visión de decir, bueno, ellos van a tener dificultades para su nuevo matrimonio, ellos van a tener este tipo de condiciones, no van a saber confiar en la nueva persona porque no pudieron confiar en sus padres, que los defraudaron. Ay, Dios mío, bueno, sí, una serie de cosas que, bueno, hay ciertas escuelas psicológicas también que tendríamos que tener la capacidad de revisar un poco, ¿no?, nuestro marco teórico para pensar en lo que decimos. En YouTube hay una enorme cantidad de presentaciones. Ustedes, quizás los que han querido averiguar alguna vez qué se piensa del mundo evangélico sobre este tema, ¿no? Y citan textos bíblicos, ¿no? Hace poquito yo estaba leyendo, o estaba viendo, porque estaba tratando un tema sobre la opinión que hay en el grupo La Coalición por el Evangelio, o Gospel Coalition,
y un señor Miguel Núñez, un pastor Miguel Núñez, habla de esto, y uno lo escucha y la forma como habla, dijo, oh, te sabe. Pero lo ves cómo trata el tema y realmente es de una manera, se acerca al texto de una forma tan pobre en cuanto en cuanto al conocimiento que hay del mundo bíblico, de la composición, de la historia bíblica, que uno dice, bueno, ojalá que la gente perciba esto y por lo menos entre a cuestionar o poder escuchar otras voces para poder criticar. Porque al mismo tiempo sus conclusiones son altamente legalistas y yo creo que voy a llamarlas por su nombre, violentas, ¿no? Aunque no se presente, ¿no? Es bastante violenta hacia las libertades humanas, hacia los derechos al conocimiento. Se conocen muy pocas publicaciones escritas que consistan en investigaciones académicas y aún serias sobre los pasajes bíblicos que aluden al divorcio. A ver, acá, sin ánimo de nada en particular, yo creo que hay que hacer una diferencia entre los que somos pastores y los que somos teólogos. Y los que son teólogos y que se han especializado en el campo de Sagradas Escrituras. Este tema es muy complejo. Yo, si tuviera un problema grave de salud, seguramente llamaría, a ver, no grave, si yo tuviera un primer problema de salud, le preguntaría a mi esposa o a un hermano o a un familiar, che, ¿qué me puedo tomar? Si me duele mucho el estómago, posiblemente, no sé si les pasa a ustedes, pero me pasa, que yo llamo a mi mamá, yo soy peruano, vivo en Argentina, pero allá en la zona donde yo vivo hay una fuerte cultura de tomate tecito, tomate esta hierbita, estas cosas, y ¿saben qué? A veces las busco acá en Argentina, en Buenos Aires, las encuentro, las tomo y me hacen bien. Pero cuando la cosa es mucho más compleja, no se me ocurriría llamar a mi vieja, por más que la amo y por más que sé que tiene una sabiduría popular, un buen conocimiento, me va a acompañar, mi esposa me va a dar la contención emocional que yo necesito, el amor, el cariño de mis hijos y todo lo que quieran, pero yo voy a necesitar a un médico clínico, o un médico, en todo caso acá, a un especialista en el área. Me trato siempre con un gastroenterólogo, no basta con el tecito. Y esto del tecito no es para despreciarlo, porque está bueno, no basta el abrazo, la oración y el acompañamiento, pero voy a necesitar al gastroenterólogo. ¿Y saben qué? Hay ciertos estudios bíblicos que se tienen que abordar con biblistas, especialistas en el campo de sagradas escrituras, porque el ser pastor no nos faculta para interpretar cualquier texto bíblico sin la ayuda de especialistas en el campo. Yo sé que la mayoría de los pastores tenemos conciencia de eso y por eso es que apelamos a libros que se han escrito por especialistas, nos documentamos, los compartimos, pero hay quienes no lo hacen. Y el tema del divorcio es un tema muy sensible, muy delicado, que no debiera de ser tratado con la superficialidad con la que a veces escuchamos. Hay dos libros, hay uno en inglés, que es David Inston Brewer, el libro es Divorcio y el Nuevo Matrimonio en la Vida, en 2002, es un excelente libro. Luego, Eduardo Arens, peruano-alemán, que gracias a Dios publicó hace poquito en castellano, uno para muchos, este libro, Hasta que la muerte los separe, el divorcio. Es católico y la verdad que lo admiro. Ya he leído otras cosas de él, no lo he conocido personalmente, me muero de ganas de hacerlo. Te voy a compartir 10 aspectos. La pregunta es, ¿realmente enseñó Jesús sobre el divorcio? ¿Dónde tengo mi Biblia? Ah, lo tengo allá lejos. Bueno, voy a hacer, porque lo tengo acá digital. Cuando uno lee la Biblia, uno dice que ve los títulos de Mateo capítulo 19, de Marcos 10 o de Lucas, y en muchas Biblias todavía se encuentra el título, Jesús enseña sobre el divorcio. Entonces, yo quisiera apelar a quienes de ustedes ejercen la docencia, la enseñanza en la iglesia o en un colegio, en un espacio comunitario, en cualquier lugar. Y ustedes sabrán que cuando uno interviene o tiene una conversación, no necesariamente está enseñando, a veces simplemente está conversando, intercambiando opiniones, pero imagínense cuando esto se da en una discusión. Es decir, cuando vos en medio de una discusión das tus opiniones sobre ciertas cosas, sobre ciertos temas, y después, además, se dice que vos, eso que estuviste diciendo en una discusión, es en realidad, se le cambia el formato y se dice que es una enseñanza, que has estado enseñando al respecto. Yo creo que acá es algo que ya es un primer aspecto que cuesta muchísimo a veces asumir y que necesitamos hacerlo. Miren, he salido de acá porque voy a volver a entrar a compartir, pero ahora les voy a compartir el texto. Miren lo que dice el texto.
Le voy a leer la Reina Valera, para que vea, para que tengamos la versión ahí más vieja. Pero fíjense lo que dice. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea, de donde él procede, ¿está? Rubén Martínez, Rodríguez, ¿todos están con las ventanas apagadas o yo estoy viendo mal mi conexión? Incluso Lorena. Bueno, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Este no es un dato menor. En una discusión pública o en una enseñanza pública, claro, de donde seas, va a ser muy importante y también porque va a marcar un poco quizás el ánimo con el que se entable la discusión. Ya hemos visto en varios textos bíblicos que la gente del sur no trataba de muy buena gana a los del norte, especialmente a los galileos. En algunos casos porque se los trataba como judíos de segunda categoría, ¿no? Eran híbridos culturalmente, racialmente, ¿no? Su apego hacia el templo, hacia la Jerusalén, hacia ciertos grupos élites de Jerusalén, no era tampoco muy grande, y entonces cuando se encontraban acá, en el caso, con un maestro galileo, ya por ahí habían cierta antipatía o ciertos anticuerpos que podían estar existiendo, ¿no? No sabemos bien. Después, Jesús llega con una fama, no es que llega y no lo conoce nadie, ya la gente ha oído de ellos, y acá nos vamos a encontrar con que este texto lo describe, y ¿saben qué? Lo va a describir y nos va a dar pautas de cómo interpretar este pasaje. O sea, este texto nos va a dar muchas pautas que lamentablemente a veces ignoramos. Miren, otra vez, acontece esto que viene de Galilea, a las regiones del sur, a la región de Judea, y dice, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Marcos va a decir otra cosa, el Evangelio de Marcos. Ahora vamos a hablar de ese tema en una pasadita. Entonces vinieron ahí los fariseos, ¿y qué dice? Lo dice explícitamente, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? Y la pregunta es, ¿por cualquier causa? Acá hay dos elementos que son sumamente importantes. No me voy a detener mucho porque quiero que veamos, pero fíjense, no se trata de una conversación. No se trata que Jesús dijo a todos los discípulos, bueno, ¿a qué les explicaré? ¿Cómo les explicaré qué es el reino de Dios? Y los manda a sentarse, y él se sienta, ya ha pensado en las ilustraciones, a menos que Jesús fuera un genio y cada vez que va a enseñar le salía una parábola ahí debajo de la manga y meta parábola para acá, meta. No, seguramente Jesús había reflexionado en lo que va a tratar, busca ilustraciones que sean pertinentes para el grupo, trata el tema pausadamente, hay un intercambio amistoso de preguntas, de repreguntas, de discrepancias, inclusive como era típico del judaísmo de aquel entonces cuando trata el tema, pero acá no hay eso. Y es más, no solamente no hay, sino que el redactor del Evangelio lo va a decir explícitamente. Los fariseos vienen para tentarle, vienen a pelearlo. No es entonces, la pregunta que le hacen, no es la pregunta del Señor, la verdad que no sé, pero me gustaría saber tu opinión para seguir reflexionando sobre el tema. ¿Es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? No, no. La pregunta es trampera, la pregunta es tramposa. ¿Vieron? Y como otros casos en los que Jesús le preguntan, Jesús, ¿es lícito darle al César? Donde hay varias veces en las que se acercan a Jesús para tenderles trampas, para hacerlo quedar mal delante de quién, de esa multitud que lo está siguiendo y que a fariseos y a otros líderes les molesta. Entonces, ahí viene Jesús y le responde. ¿Y cómo le responde? Le responde como viene el clima. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿No? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os mandó repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación o por neia, como está en el griego, y se casa con otra, adultera. Esta última parte no está en los textos más antiguos, pero lo hemos leído mucho, ¿no? Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahí están haciendo, bueno, es otra cosa, en otro momento lo vamos a hacer, ahora sería muy largo. Le dijeron, y ahora fíjense lo que le dicen sus discípulos, cuando escuchan esto. Si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Bien, quiero que piensen en la visión del matrimonio que reflejan la pregunta de los fariseos, pero no solamente de este grupo,
sino que también de los propios galileos que vienen con Jesús y que son discípulos. Ah, bueno, entonces si no me puedo repudiar, no la puedo repudiar por cualquier causa, no me caso. No dicen, la tengo que pelear, voy a tener que hacer un matrimonio, tengo que cuidar cómo hacer mi matrimonio, tengo que tomar una buena decisión. No, no, dicen, no me caso. Entiéndase el judaísmo del siglo I, la familia del siglo I. No casarse no significa no tener una mujer con la cual interactuar sexualmente, no significa no tener una concubina, no tener una esclava a su servicio. Entonces hay que leer esto a ese. Y entonces Jesús le dice, ¿no? No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Es curioso cómo los protestantes, los evangélicos y las iglesias protestantes, hemos interpretado los versículos 11 y 12. No lo hemos visto como un mandamiento, y tampoco hemos exaltado la abstinencia sexual como una práctica de espiritualidad aún casados. Como tampoco hemos hablado sobre el hecho de tener relaciones, como que la legitimidad de tener relaciones sexuales en el matrimonio solamente para procrear. Creo, ¿no? No sé. Hasta donde tengo entendido y hasta donde he oído, la mayoría de los pastores enseñamos eso, o la mayoría de los biblistas enseñamos eso, protestantes hablo, y evangélicos. Estamos hablando del uso, no hemos prohibido el uso de anticonceptivos ni nada por el estilo. ¿Jesús enseña realmente entonces sobre el divorcio? Bueno, hay que preguntarse. Cuando pensamos en Jesús, debemos de tomar algunas cosas también. ¿Cuánto sabemos de Jesús? Les voy a hacer una pregunta. Si a usted tiene que encarar este tema, el tema de alguien que le pregunta sobre el divorcio, ¿usted piensa que 12 versículos, imagínese, 12 versículos, va a agotar todo lo que Jesús pensaba sobre el divorcio? Porque ¿saben qué? Ese titulito que usted tiene arriba de la Biblia que usamos, que dice Jesús enseña sobre el divorcio, es un trabajo editorial de traductores o de quienes van a diagramar las escrituras, de la imprenta, pero no pertenece a la tradición antigua, no es el texto antiguo. O sea, quienes están rotulando esos 12 versículos como una enseñanza, como un tratado acerca del divorcio, son los intérpretes de la editorial. Hay otros intérpretes que participan, ¿no? Una de las cosas que hay que preguntarse es esto. Cuando hablamos Jesús y el divorcio, nosotros nosotros conocemos por Jesús fundamentalmente por las fuentes que dan el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento no son biografías. No agotan todo lo que enseñó Jesús sobre todos los temas. No trata en ningún momento hablan ellas de sí mismas. Juan va a decir en algún momento que aquellas cosas que fueron escritas, y Juan habla por Juan, por el Evangelio, ¿no? Y estoy hablando Juan no como Juan, sino como el Evangelio, va a decir, claro, que yo he escrito cosas, las cosas que están escritas para que tengan vidas, pero también dice, había muchas otras cosas que debían de saber. Y esa contraposición entre lo muchísimo que había por saber y lo que se ha escrito, no es una contraposición, sino que, digamos, esas dos realidades, ¿no saben qué? Nos desafían hacia una práctica que como seres humanos no podemos no hacer, o sea, que la hacemos siempre, porque no podemos no hacerlo. ¿Saben cuál es? Es la interpretación. Los seres humanos somos seres interpretados que interpretan continuamente. Nuestra vida consiste en interpretar. Y acá tenemos que interpretar a Jesús también. No solamente desde aquellas cosas que dijo, sino también desde aquellas cosas que no dijo. Y luego entrar en buscar diferentes métodos o técnicas para pensar y criterios para pensar en ciertas posibilidades en lo que es más probable o posible de las que no lo son, con relación a qué, a las cosas que él, o a las cosas que tenemos documentadas de él. Yo creo que hay algo que es muy importante. Uno parece esto una obviedad y dice, pero esto es un tecnicismo. No es un tecnicismo. ¿A vos te parece bien que, y esto está tratando de hacerlo más popular, ¿está? Pero miren, ¿a vos te parece bien que a vos te juzguen porque en un momento de discusión o porque en un momento en el que tenías poco tiempo y dices una respuesta rápida, no mala, no digo desacertada, pero rápida, digan que eso es todo lo que vos pensás sobre ese tema? Y peor aún, no solamente que digan, que exageren y que digan que lo poco que dijiste es todo lo que pensás sobre un tema, sino que además lo distorsionen.
Porque al ser breve, al ser rápido y al ser en medio de una confrontación donde posiblemente también querías evadir algunas situaciones, a mí se me durmió Mónica, algunas situaciones, entonces necesitábamos que, necesita también salir del paso con rapidez. No vamos a detenernos nos vamos a detener en Mateo 19, 1, 2, como leímos recién, porque en mi opinión refleja de una forma mucho más evidente que otras una visión amplia y divergente sobre la ruptura del matrimonio con relación a otros textos de los evangelios. Que esto es algo que es muy importante. ¿Sabe cuál es una mala costumbre, una mala práctica hermenéutica cuando leemos la Biblia y queremos hablar del divorcio? Hacer una mezcolanza entre lo que enseña Lucas, lo que enseña Mateo, lo que enseña Pablo. Vieron como si Pablo y Mateo hubieran escrito juntos. ¿Qué estás haciendo, Pablo? Tomándome un café. No, pero ¿qué estás escribiendo, Pablo? Ah, no, estoy escribiendo 1 Corintios. ¿Y vos? Yo estoy escribiendo ahora Mateo. Y tengo ganas de escribir otras cartas, pero no sé si las voy a llegar a escribir. Bueno, date tiempo, y se comienzan a dar consejos de cómo escribir, y se toma un cafecito, y luego nosotros tenemos esa imagen y agarramos y hacemos una mezcolanza entre los textos. Y no advertimos que el hecho de que 4 evangelios formaran parte del canon del Nuevo Testamento, y no que hubieran agarrado a uno, si todos enseñaban lo mismo, bueno, hubieran agarrado uno solo. Y tampoco hemos tenido esta tendencia de hacer armonías, que ya temprano desde el cristianismo se hizo. ¿Qué era una armonía? Agarraban los 4 evangelios y más o menos organizaban los pasajes desde perspectivas temporales, doctrinales, y los hacían uno solo. Esto fue una tendencia del siglo I que fue condenada. Entonces, la existencia de 4 evangelios refleja que cada uno debe de ser leído en su contexto y de acuerdo a su mensaje. Después son las preconcepciones teológicas y más que nada dogmáticas, doctrinales, las que hacen que uno venga y diga, que hable de inerrancia, o que hable de no contradicción, y que llame contradicción a puntos de vista diferentes, porque son dos cosas distintas. Una cosa es tener puntos de vista diferentes y otra cosa es estar contrapuestos o negarse. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ¿qué pasa? No advertimos que es posible que hay divergencias dentro del Nuevo Testamento. ¿Y saben qué? La pregunta es, si la divergencia en sí mismo es malo o es porque refleja quizás prudencia, o es porque refleja sabiduría, o es porque refleja que el hecho sobre el cual se está hablando posiblemente sea tan complejo que merece la coexistencia de 4 evangelios sobre los cuales no solamente se complementen, sino que en algunas partes también reflejen diferentes puntos de vista. Esto es algo que estoy tirando. Bueno, cualquiera que hubiera hecho una introducción al Nuevo Testamento me está escuchando y dice, me está repitiendo lo que ya me enseñaron. Bueno, pero para aquellos que quizás no lo vieron de esta forma o no se los enseñaron. No todas las comunidades de fe primitivas tuvieron una misma visión sobre la ruptura del matrimonio. Y esto lo atestiguan los evangelios. Marcos y Mateo tienen puntos de vista diferentes. Por eso que la cláusula de excepción la encontramos en Mateo y no en Marcos. Y por eso que la pregunta en Mateo y en Marcos son diferentes. Y la mirada que tiene Lucas, que es muy sucinta en cuanto a importancia del tema, también es diferente a la de Mateo, que aparece 2 veces el tema. Y en lugares claves. En Mateo aparece en el Sermón del Monte. Dentro de todas las enseñanzas de que trata, lo incluye en el Sermón del Monte. Y acá lo estamos viendo en el capítulo 19, en una sección de enseñanzas en la que Jesús ya se está dirigiendo, va camino a Judea, ya entra en Judea y va a empezar, ¿no?, a tratar los últimos momentos de sus enseñanzas. Entonces, y ni hablar de 1 Corintios, en donde, por ejemplo, se habla incluso hasta cierto punto de la facultad de la mujer de divorciarse, de separarse del hombre. Para los que aman las terminologías y los métodos histórico-gramaticales, que les gustan las palabras, esta palabra significa tal, 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 bueno, los términos que va a usar 1 Corintios no son los mismos que van a usar los evangelios para hablar de la ruptura del matrimonio. No podemos obviar esa realidad, por más onda que le pongamos y ganas de, sin violentar las libertades y la revelación bíblica que se expresa en los diferentes evangelios. Mateo 19, 1 al 12, entonces, no es un texto de enseñanza sobre el divorcio, sino que refleja una disputa sobre el repudio, en el que Jesús responde a una pregunta textual o puntual. No es que Jesús se siente y dice, voy a hablar sobre el divorcio. No, a él le hacen una pregunta y él contesta esa pregunta. Uno. Segundo, no es una enseñanza. Él responde a una pregunta tentadora que le hace, que le quieren hacer un truco, y él responde
tanto dando información sobre lo que él piensa, pero también evadiendo la trampa, como sucede con otros casos de discusiones. Entonces, ¿nos sirve este texto como fuente para conocer sobre lo que Jesús enseña el divorcio? Sí y no. Entonces, ¿no hay nada para saber sobre lo que Jesús pensaría sobre el divorcio, el nuevo casamiento en el Nuevo Testamento? Sí, claro, pero necesitamos trabajarlo desde varios textos, desde varios puntos de vista, y no agarrar como muchas veces he hecho este versículo, o un versículo, el famoso pasaje este de Porneia, el versículo 9, y agarrarlo y machacarlo y torturar a la gente con sus propias vidas matrimoniales y con lo que viven. Cuando las intenciones no alcanzan, es más, hacen daño, caemos en el literalismo. ¿Eh? En las miradas literalistas del matrimonio. Yo creo que acá me equivoqué con el dibujito. Una vez una persona me pregunta, ¿estás de acuerdo con el divorcio? Les cuento esto, para que vean el método de interpretación con el que nos acercamos, con la que nos acercamos a un texto. ¿Estás de acuerdo con el divorcio? Entonces yo le pregunté, te pregunto, ¿vos estás de acuerdo con el casamiento? ¿Qué creen que me contestó? Claro, enfáticamente. Y sí, más vale que estoy de acuerdo con el casamiento. Y si se trata de un hombre de 45 años con una joven de 13 años, ¿estás de acuerdo con el casamiento? Ah, así no. ¿Eh? Entonces, ¿estás o no de acuerdo con el casamiento? Eso es algo que hay planteamientos que están mal hechos. No importa la respuesta que des, es el planteamiento el que está mal hecho. Porque es la perspectiva con la que vos te acercás a un texto o a una situación de vida la que requiere la apertura o observar la complejidad de la situación que vas a abordar. Eh, La vida es contextual, nada debiera analizarse sin concebir el mundo en el cual se suscita la vida. ¿Eh? Esto no es relativismo puro, sino advertir la temporalidad, la humanidad, la revelación divina como un diálogo, como una danza entre Dios y la creación, entre la creación y Dios. Es un diálogo. La revelación es un diálogo. No es una bajada de línea, no es una imposición robótica en la que Dios quiere que vos digas, bueno, acá dice así y así se hace. ¿No? Cuando uno dice, no lo digo yo, te dice algún intérprete, lo dice la palabra de Dios. Bueno, dale, la interpretación que están leyendo es castellano, la leyeron del griego, y antes de pasar a ser escrita fue tradición oral. Jesús no escribió, ni sus discípulos tampoco. Posiblemente no sabían escribir siquiera, quizás alguno de ellos, pero la mayoría de ellos, las enseñanzas de Jesús las repitió oralmente y tuvieron un largo proceso de oralidad. Y estas divergencias, a veces en los evangelios, se percibe justamente por la tradición oral de la que vienen. Y en esta realidad hay una concepción de escritura o hay una concepción de enseñanza divina que hoy a nosotros nos causaría bastante dolor de cabeza. Sobre todo a los literalistas, que se fijan si la palabra tal cual se usó es esta o es aquella otra, y se están matando, perdiendo el espíritu de la palabra, el espíritu de la enseñanza, al punto de perder de vista que cuando Jesús va a discutir sobre este tema, lo que está buscando, él nos está distanciando de la búsqueda que tuvo, que es la de venir a dar vida, y vida en abundancia, vida plena. Entonces, cuando un mandamiento, por más que se ponga en labios de Jesús, o se diga que Jesús así lo dijo, rompe el resto de las enseñanzas que tenemos de Jesús, en donde Él va a ayudar a la plenitud de la vida, nosotros tenemos que por lo menos cuestionarnos y decir, ¿estaré interpretando bien este texto? Porque Jesús en muchos textos es muy abierto en el sentido de buscar como fondo que la gente viva en plenitud, que viva en paz, que tenga armonía. Y acá es muy legalista y machista. Jesús en Mateo 19, 1 al 12, presupone una concepción del matrimonio que hoy casi ningún evangélico tiene, ni siquiera lo practica. Es más, hoy aconsejamos prácticas que en el siglo I serían realmente criticadas poderosamente. A ver, voy a ampliar un poquito acá porque esto conviene y esta pregunta sí la quiero hacer y para los valientes que tienen, o a los se me cerraron todas las ventanas, chicos. A ver, ¿quiénes están con la ventana abierta? Acá está. ¿Alguna vez, antes de casarse, después de casarse o sin casarse, ¿quién ha besado a un hombre o a una mujer? ¿Quién ha besado? O sea, hablando de quién ha besado a una pareja. ¿Quién ha besado? En los labios, no en la mejillita. A ver, nadie. Uy, hay un montón que no han besado a nadie. José Antonio, yo hubiera querido que no besaste a nadie.
Tu novia, tu esposa actual, antes de casarse, ¿no la besaron? Jamás cuando eran enamorados. Gracias, gracias por la gentileza. Qué buena disposición. Gracias. ¿Te imaginas en el siglo I encontrar un par de novios en el parque dándose besitos? ¿Eh? A Marta o a María y Lázaro pasar por el parque y verla a Marta con el novio. O sea, respetuosamente, porque ahora nos enseñan otra cosa, ahora te enseñan el semáforo, ¿viste? Luz roja, luz verde, luz roja, que ahí no agarres, que ahí se agarra, toda esta cosa. Bueno, supongamos que respeta nuestros consejos o los consejos de hoy y no se mete en la luz roja, no transgrede ninguna ley, no tiene ninguna multa, ninguna tarjeta, no es expulsado del partido, de nada, vamos a ver términos futbolísticos. Siempre luz verde, toca donde debe tocar. Lázaro lo hubiera agarrado a patadas. Y si veía que el novio de Marta era más grande, Marta era su hermana, ¿no? Hubiera llamado a los amigos, porque no es tonto, hubiera llamado a los amigos para que lo ayuden e ir a pegarle, seguramente, porque lo hubiera tomado como una gran ofensa, una falta de respeto. Ese consejo que damos hoy de que se conozcan primero, que sean amigos, o esa tontería que hacemos nosotros, es de preguntarles a la novia o al novio si es que ama a la otra persona. Nos hubieran mirado y hubieran dicho, ¿cómo que la ama? Si lo ama o no. ¿A quién le importa si lo ama o no para casarlo? ¿Casarías a tu hija a los 14 años? Bueno, quizás mi abuela se casaron, ¿eh? No vamos a decir que no, porque acá sabemos cómo eran las costumbres antes. Pero hoy nosotros con todo el tema de todo lo que hemos crecido con relación a los derechos humanos, al crecimiento de las personas, al desarrollo psicológico, a los derechos también sobre el tema de abuso sexual, ¿no? A las libertades y todo. Nosotros hoy en las iglesias seguramente si viéramos que un hombre de 45 está pretendiendo a la muchacha de 14, lo veríamos como mínimamente como que está muy mal y después como un delito. Pero en el siglo I los matrimonios se constituían, muchos de ellos se constituyeron de esa manera. Muchísimos matrimonios fueron así. Y los chicos, y lo vemos por Corintios, porque fíjense, uno lee Corintios y dice, cuando Pablo está hablándole sobre el matrimonio, sobre dar en casamiento o no a las hijas, no le está hablando a las chicas, le habla a los papás, le dice dar en casamiento, no dar en casamiento. O sea, aún en Asia Menor, también esas prácticas estaban vigentes. No se ponían de novios, no es que charlaban, no es que se conocían, no es que nosotros hoy decimos ora para que el Señor te guíe a ver si es la voluntad de Dios. No se casaban de esa manera. Los matrimonios eran por acuerdos familiares. Entre los seguidores de Jesús, sí señor, sí señora, también entre ellos. Como hay una serie de diferencias sobre las familias que teníamos en el siglo I y que hoy para nosotros serían aberraciones. Así que hoy, aún los que dicen ser literales y sigo yo la palabra de Dios tal cual está, no lo hacen. ¿Y saben qué? No lo podés hacer porque vos te atreves a casar a un hombre de 45 años con una de 14 y te cae la policía encima si es que alguien de buena salud te pone la denuncia como corresponde. O sea que ni siquiera debieras hacerlo y quizás tampoco puedas. Entonces, ¿hay algunos literalistas que son bien intencionados? Sí, porque están ahí que quieren seguir fielmente a Dios y creen que el literalismo es lo que les va a dar esa posibilidad. Pero el literalismo no nos ayuda. Uno lee las charlas del señor Miguel Núñez, por ejemplo, viendo a un señor ahí, Paul Walsh, que me duele mucho, no por él, sino porque mi, misiona en Perú, muchos años lo hizo y fue a enseñar esas cosas ahí. Y uno ve las visiones que tiene y dice, oh, Dios santo, con tantos años de crecimiento, de avance en los derechos humanos y todo, y enseña perspectivas de familia que sufriría mucho, no solamente para los divorciados. ¿Divorcio de qué matrimonio? Ya lo planteé hace un ratito, así que no necesito extenderme mucho. Apedrear a un hijo, dar en matrimonio a una hija aunque ella no estuviera de acuerdo, pero los padres decidir, hacer acuerdos de matrimonio, relaciones sociales, solo relaciones sexuales, solo para procreación, ¿no? Y no por placer, no por amor vinculado al placer, al disfrute mutuo. Bautizar infantes, tener esclavos, ¿eh? Algunos están discutiendo si la mujer debe someterse al hombre. Seguí leyendo el pasaje, hermano. Más abajo dice, esclavos sométanse a sus amos. Si viene un esclavo a contarte lo que está pasando, vos hoy le dirías, sí, sometete, o le dirías, salí de ahí, lo denunciarías al esclavismo.
Han cambiado las cosas y en algunas partecitas queremos ser literalistas y en otras las cambiamos totalmente. ¿Cómo es esto? Sobre todo cuando nos esclavizan a nosotros. ¡Eh, libertad! Claro, porque ahí sí no querés. Someter a la esposa. Casarse con el violador. Que en Argentina está haciendo poco, y ahora por ahí Charlie de esto un poco Malena, estaba vigente y en muchos países también, como una forma de restaurar la violación, restaurar, Dios santo, miren cómo se ve. Vestir túnicas, alimentarse de carne animal conservada en el desierto, ser agricultor, no sé, prácticas que en algunos pasajes bíblicos parecieran estar impuestos como normativos, como los mejores, como los que hay que hacer. Nosotros hoy cuando leemos la Biblia no los vemos de esa manera. Hemos hecho contextualización, pero pareciera que en otros textos, con respecto a estos temas, queremos seguir siendo literalistas. Entonces, es imposible cumplir literalmente las miradas sobre el matrimonio y el repudio del siglo I debido al cambio de los tiempos, y por ello la pretensión de los literalistas de ser bíblicos, en el sentido de cumplir al pie de la letra lo que ellas dicen, es una falacia, porque no se puede cumplir al pie de la letra nada. La interpretación es contextual siempre. Algunas son más saludables que otras, pero siempre es contextual. Siempre hay adaptaciones. Siempre hay aplicaciones hacia la realidad. Siempre hay una puesta en juego de intereses personales. Y esto no hace que sea deshonesta la interpretación. Lo que nos desafía es a tener conciencia desde qué lugar estamos interpretando. Se está haciendo largo, ¿no? Comiencen a bostezar como señal de alargamiento y sigo. Pero quiero seguir un par de cositas más, si les parece. Es que este tema da para mucho. Una charla de machos. Una charla de machos. El pasaje que leímos de Mateo capítulo 19. ¿Es una charla de machos? Porque si ustedes observan, se está hablando del divorcio, se está hablando del repudio, para ser más precisos, pero ¿cuántas voces de mujeres escuchamos en ese pasaje? ¿Lo habían observado? ¿Observaron ese hecho? Si vieron, ¿qué pensaban las mujeres? Imagínate vos ahora que estás en una reunión de amigos y te dicen, y escuchas a tu marido que le pregunta a uno de los maestros, a uno de los pastores, pastor, ¿puedo divorciarme de mi mujer por cualquier causa? ¿Qué pensarías vos? Es una pregunta grosera. La pregunta es una grosería, ¿vieron? Porque refleja una falta de consideración y de respeto hacia la mujer, típico de una sociedad patriarcal, de una sociedad machista. Típico del siglo I, típico de miradas fariseas, del grupo fariseo, del grupo esenio, de los saduceos, de muchos grupos del judaísmo del siglo I. No era que ellos solamente era la sociedad, estaba compuesta así. Y miren cómo lo brillante que fue Mateo, que va a incluir también a los hombres galileos, que ellos también, cuando escuchan lo que enseña Jesús, ellos van a decir, pero si entonces no puedo repudiar a mi mujer por cualquier causa, no me conviene estar casado. Así que esto no era una situación de fariseos versus Jesús, sino saben qué era, era de hombres y sus derechos, y su forma de concebir sus derechos, sus libertades, el ejercicio de su masculinidad con relación a las mujeres. Entonces, la recreación literalista obvia el hecho de que, por ejemplo, en esa multitud había mujeres que escucharon eso, que en esa conversación había mujeres que estaban escuchando. El texto lo dice, había una multitud. No vamos a pensar que la multitud eran de hombres. Había niños, había gente escuchando. ¿Y qué pensaron estas mujeres sobre el pensamiento de los fariseos cuando plantean la pregunta de esa manera? Se quedarían calladas, no dirían nada, ni un gesto. Hay veces un gesto es más poderoso que 1000 palabras. No dijeron nada. Y Jesús, lean los capítulos anteriores de Mateo, ese Jesús que tiene discípulas, que sana, que las trata con respeto, que le excluye en el movimiento, ahora cuando se junta con los muchachos, con los amigos, en el café, y están charlando entre ellos, que se olvida de sus creencias, de sus principios, de sus prácticas, o cuando le hacen la pregunta, él piensa en esa pregunta y en lo nociva que es, también en esas perspectivas, porque es una pregunta agresiva. Las mujeres eran tan sumisas que en una multitud se quedaron calladas, no escucharon nada. 12 versículos no agotan todo lo que sucedió en ese instante. Eso es algo que hay que entender cuando leemos las escrituras
y las vemos desde sus tradiciones orales, desde su composición escrita, desde las intenciones que tiene y cómo los silencios gritan también. Mateo no silencia porque dice que había una multitud y discuten algunos varones, pero no las excluye a ellos. Luego las hermenéuticas, las interpretaciones que luego hemos leído, sí las excluyen porque nadie se pregunta, ¿qué pensó una mujer en la que se estaba decidiendo si que ella podía ser repudiada por cualquier razón o por alguna otra razón? ¿Qué hicieron? ¿Se quedaron de brazos cruzados? ¿No pensaron absolutamente nada? ¿No hizo un comentario que quizás no fue registrado? Bueno, uno lea, le dejo como tarea. Vean a las mujeres del Evangelio de Mateo, las mujeres que va a recobrar Mateo cuando escribe de ellas, y ustedes verán que yo tengo la razón cuando les digo que muy difícilmente estas mujeres se quedaron calladas y no dijeron nada y no opinaron de la forma tan grotesca en la que se estaba planteando el tema. El Jesús interpretado como quien ignora a las mujeres y se suma a una charla patriarcal y legalista no es el que tenemos en el resto de los evangelios. Entonces, ¿por qué luego interpretar la respuesta de Jesús de forma machista también, como se ha hecho históricamente? ¿Por qué? Porque cuando vos decís, no podés repudiar a tu mujer, salvo por causa de porneia, vos le estás diciendo al hombre por qué razones sí la podés divorciar, la podés repudiar o no repudiar, pero a la mujer la sigue ignorando. Entonces Jesús se vio influido también por ellas. Acá la discusión sobre estos textos lo vamos a saltear, está en Génesis 1 y 2, pero lo que está en azul, perdón, es lo que quería leer, que es este aspecto. Jesús apeló a los textos fundantes de Génesis 1 y 2 para señalar las bases teológicas de igualdad y cuidado mutuo en el matrimonio, no para instalar una institución indisoluble, sino que lo que esos textos enseñan es que la mujer y el hombre fueron creados en paridad, la mujer creada a imagen y semejanza de Dios tal cual como el hombre. La orden de ir y sojuzgar y administrar la tierra no fue dado al hombre, fue dado a la mujer y al orden. La creación de la mujer en el segundo relato como mujer idónea es una creación que está en contraposición al trato del hombre con el resto de los seres creados, de los animales, y en ese caso él se encuentra solo, sin quien compartir, y por eso Dios crea una mujer porque es par, no para que le lave los platos. Cuando vos vas a un médico que es mujer, es una ayuda idónea para vos, ¿o no? Cuando vos vas al colegio y una mujer te enseña, cuando vas a la universidad y una mujer es tu profesora, es una ayuda idónea para vos, pero no marca inferioridad. Entonces, las hermenéuticas literalistas, y que son a veces bastante machistas, toman ese lado, el matrimonio. Y luego te juegan en contra, ¿sabes por qué? Porque cuando se divorcia el matrimonio, la gente dice, ay, pobre la mujer, la abandonó, la dejó sola. Y vos decís, nada, estamos en el siglo XXI, ¿dónde la abandoné? ¿Dónde fue que la dejé? ¿En el desierto la abandoné? ¿La dejé en medio de la calle? No, pero no sabe hacer nada. Bueno, pero yo, ¿qué soy? Su papá tenía que enseñarle también a su madre a estar a trabajar. O sea, y viceversa. Las miradas patriarcales también traen esas cosas, esas miradas que juegan, le van a jugar en contra también al hombre que se creyó todopoderoso, que creó una relación de todos poderosos, y luego, cuando hay que buscar relaciones de pares, no hay con qué hacerlo. Divorcio o repudio. Otra vez, este texto, y acá salteo otra vez. Es curioso porque hemos hablado del divorcio para una práctica que era de repudio. Miren, la mujer no tenía derecho a divorciarse del hombre. Y en el texto que cita Jesús, ahí también se va a ver presente esto. El repudio, sin embargo, era una vergüenza, era un acto de ruptura del matrimonio que solamente el hombre podía tener y que además era un acto vergonzoso para la mujer. Por eso que nos vamos a encontrar con tantas historias de mujeres solas en el Nuevo Testamento y muchas de ellas siendo sostenidas. ¿Por qué no había viudos en el Nuevo Testamento? Claro que sí. Pero ¿por qué tantas historias de viudas y no de viudos? Porque las facultades sociales, las libertades, los derechos que tenían los varones eran muy superiores a los de las mujeres. Las mujeres vivían en una gran desventaja. Una mujer divorciada, una mujer repudiada, la podemos ver en Juan 4, la mujer de Samaria, que no es que por bandida se casó con 4 hombres, o 6, perdón, sino que había sido una mujer repudiada varias veces. Esa mujer sufre mucho. Y Jesús cuando le habla desde el lado de la ternura, desde el lado del amor, de la comprensión, no la está juzgando. Eh, ¿Qué es lo que rechazará Jesús? El repudio de aquel entonces, esa libertad del hombre de expulsar a una mujer y que se quede ella entre la pampa y la vida, en que se las arregle como pueda, esa libertad que tenía el hombre de quedarse con todos los hijos y que la mujer, bueno, viera si podía o no volver a verlos, en la que ella no tenía posibilidad de heredar, de tener trabajos,
que su único sustento era volver a su familia o que algún otro hombre la tomase, y en ese caso muchos hombres o mujeres también se ofrecían como esclavas, se ofrecían como siervas, como concubinas para subsistir. Esto es puro verso. Si tuviéramos una clase, si fuéramos un curso, les muestro la documentación del siglo para que vean, o sea, estos datos. Estos son datos académicos, basados en datos arqueológicos, basados en datos históricos y escritos de la época que reflejan la situación de mujeres en aquella época. Entonces, una excepción dice, salvo por causa de fornicación, salvo por causa de porneia. ¿Puntos de vista diferentes? Yo creo que sí. Marcos no lo incluye. Y 1 Corintios tampoco, y tampoco Lucas. Lo incluye solamente Mateo. La pregunta es, ¿puedo repudiar a la mujer? ¿Puedo divorciarme de la mujer, como lo han traducido en el castellano, creo yo, que deberíamos volver al término viejo para que se entienda, de repudio? Pero Mateo incluye otra cláusula, dice, una parte, dice, por cualquier causa. Marcos va a ser más radical con el tema del divorcio. Pero Mateo contempla causas de divorcio. Su discusión es cuáles son las causas, no es si es que hay o no divorcio. Es una discusión diferente que deberíamos de tomar en cuenta cuando estudiamos el texto. Jesús desacreditó, yo creo personal, el repudio por cualquier causa. Si las condiciones matrimoniales de hombres y mujeres hubieran sido más justas, podemos pensar que lo hubiese permitido en situaciones que lo valieran, como existían en todos los grupos, en todos los otros grupos del judaísmo que conocemos del siglo I, en todos los grupos del judaísmo, los de un lado y los del otro, los apocalípticos, los esenios, los fariseos, todos ellos en sus escritos reflejan la práctica del divorcio como posible, como viable. Todos ellos norman. No se conoce ningún grupo de judaísmo que no viera el divorcio, o el repudio en este caso, como una práctica posible. Incluso hay textos que van donde le buscan la vuelta para ser más justos sobre los casos de mujeres que sufren situaciones. Bueno, la cláusula de excepción entonces es esto. Si el matrimonio es indisoluble, entonces no hay excepciones. Pero si hay cláusulas de excepción como esta, salvo por causa de porneia, entonces cabe preguntarse, ¿y si fuera salvo por causa de violencia sexual? ¿Y si fuera salvo por causa de abuso sexual, por maltrato, por abandono de hogar? He conocido de iglesias que no permiten el divorcio de una persona que ha sido abandonada hace 30 años. Y ella dice seguir casada con el marido. Entonces, hacia una pastoral saludable, bueno, ¿qué enseñaría Jesús hoy? Porque hoy no nos casamos, por lo menos en esta parte del mundo, no nos casamos de la misma manera. Las leyes nos enseñan que tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos sobre el matrimonio. Tienen los mismos derechos sobre las relaciones. Después, eso en la práctica cotidiana se rompe. Y muchas veces se rompe aún en las iglesias, que se enseñan cosas que aún las leyes civiles ya han puesto como paritarias, como pares. Se hizo re largo esto. ¿Qué busca la cláusula? Yo creo que la cláusula lo que hace es esa cláusula, es salvo por causa de fornicación, lo que nos enseña es a darnos cuenta que hay excepciones o hay causas por las cuales una pareja se puede divorciar. La pregunta es esto, fíjense las palabras que yo estoy usando, se puede, es legal. ¿Quién autoriza a una persona a divorciarse o no? ¿Quién es el que va a decir si es posible o no? De acuerdo a la perspectiva de iglesia que vos tengas, de acuerdo a la perspectiva de tarea pastoral que vos tengas, vas a responder la pregunta de una forma u otra. Hay iglesias que creen tener derecho de intervenir en las decisiones personales de los miembros de sus iglesias. E influyen poderosamente en eso. Yo creo que eso es una coacción de la libertad, es un abuso de poder, es una distorsión de una práctica pastoral. La iglesia puede enseñar, puede guiar, puede aconsejar, pero extorsionar a las personas que toman decisiones diferentes a las que un sector o un líder piensa, me parece que es abuso espiritual. Entonces, ayudar de sus vidas a los ex, hay un montón de prácticas saludables que yo ahora voy a obviar, pero que quizás si me regalan unos minutos, podemos charlar. Un segundo, para quienes tengan una mirada sobre el Nuevo Testamento y les preocupe lo que el Nuevo Testamento enseña, en este caso el pasaje de Mateo, quizás quieran animarse a hacer un comentario o una pregunta también, no solamente sobre estas cuestiones más prácticas, ¿no? Sí, la pero que segunda sí. parte del título de la conferencia habla del nuevo casamiento y de eso no lo tratamos. O sea, hay iglesias en que, bueno, sí, Sí. está aceptado el divorcio. Bueno,
es por verdad. diferentes situaciones y te dice, pero te tenés que quedar ahí, te casaste una vez y Sí, no te puedes bueno, casar más. mira, yo creo, hay cosas que te digo, María, que por una exégesis bíblica saludable uno puede percibir. Dice Jesús, si el hombre repudia a su mujer, salvo por causa de pornía, y se casa con otra, adultera. Pero no dice no se puede casar con ella. Entonces, ahora voy a decir, pero ¿qué me estás insinuando? No, no te estoy insinuando, estoy diciéndote lo que el texto dice, porque el primer ejercicio bíblico es mirar hasta donde se puede lo que el texto bíblico dice. Entonces, eh, claro, si vos considerás que el adulterio es un pecado más grande que, por ejemplo, asesinar, quizás creas que porque sos considerado adúltero o estás en una situación de adulterio no te podés volver a casar. Pero ¿saben qué? En las iglesias hay pastores, misioneros, grandes evangelistas que fueron asesinos. Y la iglesia no los llama el asesino fulano de tal. Ya ustedes saben de quién estoy hablando. Algunos de ellos son muy famosos, están predicando por todos lados o murieron hace poco, pero hicieron campañas enormes. Los usaron su testimonio, contaban, y era un ladrón, un adicto, traficaba. Decían, vos mataste gente, metiste en la droga a otro muchacho, hiciste esta macana, pero ahora como te has arrepentido puedes cantar. Ahora vos decís, estuve divorciado no, o estuve casado, me divorcié, me volví a casar. Ay, no puede ser pastor. Esta es la escala de valores que nosotros comunicamos y esa es la imagen del Cristo que nosotros predicamos a los demás. Vos podés matar a alguien, arrepentirte y volver. Pero si te divorciaste, fuiste. Chao. Ese es uno. Esa es la escala de valores que nosotros comunicamos. Después, es más saludable, porque eso es lo que comunicamos, ¿eh? Es más saludable tener un matrimonio hipócrita, no ustedes que son todos buenos, hablo de los malos, falso, que no se quieren, que se odian, que se mienten, que no tienen relaciones sexuales porque no se desean, no es que, porque está el que no quiere y está todo bien. Y a eso no le decimos nada, pero si vos te divorcias y te volvés a casar, estás completo. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque estamos en el literalismo, ¿vieron? Porque creemos que lo que dijo Jesús en ese versículo era todo lo que él pensaba y que se estaba refiriendo a tu casa, además. Porque dice, la Biblia fue escrita para vos, ¿vieron? Una cosa acusadora y vos decís, uy, qué interpretación bíblica más loca, porque Jesús me lo dijo por mí, yo ni sabía, me había nacido y ya me estaba hablando. ¿Me entienden? Entonces, claro, y no hay un espacio, pero Jesús, ¿te puedo contar mi historia por lo menos? No, acá está dicho, está escrito. El que se casa, se divorcia de la mujer y se casa con... Entonces, la mirada literalista le busca la vuelta, como decimos en Argentina, le busca el pelo al huevo y comienza a meter un montón de temas. Por ejemplo, casuísticos, ¿no? Si en realidad vos te divorciaste porque vos cometiste una falta contra ella, entonces vos no te puedes casar, pero ella sí se puede casar. Si la que cometió la falta fue ella, ahora, pero cualquiera que trabaje en pastoral y en consejería sabe que esto es muy complejo. Entonces, preguntarse, no lo digo por vos, María, sino por las citas que vos haces, ¿no? De las personas que enseñan, que hablan así, ¿no? Cuestionar que una persona divorciada se pueda o no volver a casar, no de María, sino de lo que ella citó, ya me parece incoherente. Por eso que ni siquiera lo mencioné. ¿Por qué? Porque es caer en el legalismo. Jesús ahí, cuando está hablando, le está hablando al hombre que la ha repudiado por cualquier causa y quiere luego, en ese contexto, casarse con otra mujer. Entonces le dice, eso sería adulterio. Porque no podés maltratar a tu esposa sacándola, echándola por lo que se te cante, por los derechos que tenés, y luego casarte con otra porque se te cantó también. Pero la pregunta es, ¿qué sucede si ese matrimonio se diera en un contexto diferente? ¿Qué cosas enseñaría Jesús? Ahora, Jesús cuando le dice al hombre que repudia a su mujer por cualquier causa y se casa con otra, ¿no? Entiéndase, que eso sería adulterio. Le está hablando a todos los casos de divorcio, bajo todas las circunstancias. No, exacto. Es que solamente por porneia, solamente por problemas, por diferencias sexuales o problemas sexuales dentro del matrimonio, la gente se divorcia. Bueno, vieron, ya ahí me salió la beta de pastor, me puse a predicar. Tengan cuidado, en cualquier momento paso de la canasta a la ofrenda, ¿eh? Claro que sí. Pastor, yo tengo una pregunta de Una Colombia. preguntita, Dios lo bendiga. Ay, Una pastor, una pregunta de preguntita. Andrea, Colombia. dale, Andrea, habla fuerte para que vean. Gracias. Y después Bueno, va Jesús Mendoza. Perdón, Jesús. Listo. Dale. gracias. Buenas noches a todos. Bueno, pastor, es una pregunta rápida. Yo soy casada con una persona divorciada y me gustaría también ver esa otra perspectiva que casi nunca se toca,
¿no? La perspectiva o sea, no solo del nuevo matrimonio, sino de la persona que se casa con una persona divorciada. Sí, sí, claro. Sí. Bueno, por eso te digo, yo creo que todo esto forma parte de ciertas enseñanzas generales de Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Practiquemos la justicia. En cuanto a vos sea posible estar bien con todos. En cuanto a vos sea posible. Nosotros queremos estar bien con todos. Hay que dar siempre buen testimonio, no se puede. Y hay que ver a qué nos referimos con buen testimonio y un millón de cosas. Entonces, Andrea, lo que hay que, tenés si querés verlo de esta manera, tenés una tarea hermosa, que es saber acompañar a esta persona, ayudarlo a que tenga el mejor tipo de relación con su ex esposa, y si es que tienen hijos en común, tenés tenés que buscar la sabiduría de Dios, y que ya lo estás haciendo, no te conozco, pero digo, para saber formar parte de esa familia, respetar que la mamá sigue estando presente, es una tarea hermosa, y ¿sabes qué? Es un testimonio hermoso de que en Cristo Jesús se puede salir adelante. Luego empecé a pastorear una iglesia que miraba así las cosas. Habían señoras que venían con cuello ortopédico, y ella siempre decía, no, porque tengo problema de columna. No, el marido le pegaba con todo. Y todo por un legalismo sobre el tema del divorcio. Ahora, esa mujer que sufrió ese matrimonio, por ejemplo, y se divorcia a los 40 años, ¿qué? ¿La vas a decir que no te puedes volver a casar? Ahora, pero si una persona cometió una falta, una mujer o un hombre cometió adulterio, ponele adulterio, y se divorcia, y maneja la cosa, y pide perdón, ¿que no se va a volver a casar? O sea, pensemos en ese Jesús de los evangelios, miremos a Jesús en los evangelios. ¿Te lo imaginás? ¿Así? Hay gente que tiene que pedir perdón y buscar la misericordia de Dios por su divorcio, porque el divorcio vino producto de una serie de malas decisiones. Pero hay gente que hicieron todas las cosas como debían de ser y no funcionó. Entonces, fijémonos que necesitamos contextualizar ese texto y preguntándonos, según el Espíritu de Jesús en el Nuevo Testamento, y no solamente en esos 2 versículos, que también hay que tomarlos, ¿qué enseñaría Jesús hoy sobre el divorcio? ¿No? Y sobre el nuevo casamiento. Del nuevo casamiento, quiero decir que sin caer en legalismos, claro que lo permitiría. Y nos enseñaría a llevarlo. Y si cometimos errores en el primer matrimonio, sería un desafío como cristianos para aprender en el segundo. Pero eso lo podemos hacer si tenemos, entre otras cosas, una iglesia que sea madura y que sepa pastorear para que esto suceda. Porque si seguimos negando, haciéndolo tabú, no hablando del tema, censurando, castigando, seguimos permitiendo que esto se siga repitiendo y que se sigan dando casos de divorcio malos, mal llevados. Gracias, nos estamos viendo. Que Dios los bendiga. Gracias, Osvaldo. Gracias. Segundo nivel, segunda charla, necesitamos otra. Gracias, Juan. Sí, otra. Muy buena. Juan. Gran tema. Gracias por abordar el tema, profesor. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, de verdad. Buen tema. Gracias. Gracias. Tema muy bueno. Gracias. Otra vez. Gracias. Chao. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Chao. Gracias. 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 Muy buena la charla. Muy buena. Buenas noches. Bendiciones. Saludos a todos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches a Un todos. abrazo, Bendiciones. Lorena y Juan. Abrazos desde México, Lorena y Juan. Gracias, José. No,